Bien, pues buenas tardes a todos los asistentes a este webinar que que hemos acordado con la Escuela Virtual Agropecuaria de Educación Permanente en línea. Y el tema que les vamos a presentar como conferencia este día se titula Efecto del cobre orgánico en el crecimiento, la calidad de la carne, las características de la carne, composición de fibras de Longísimos toracis en cerdos en finalización. Es un trabajo que desarrollamos el grupo de investigación de producción animal, nutrición y alimentación de especies pecuarias en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, dentro del Departamento de Nutrición Animal de la Universidad Autónoma del Estado de México, en uno de los campus, en este caso el campus universitario El Cerrillo, que se encuentra en el municipio de Toluca, Estado de México. Y para cualquier eh, interés, pues aquí está mi correo, la dirección de correo electrónico, igy92@hotmail.com. Bueno, una de las líneas de investigación, un programa de investigación que desarrollamos el grupo de, de profesores e investigadores de la facultad en el Departamento de Nutrición, es sobre nutrición de minerales. Hacemos estudios sobre diagnósticos integrales de concentración de minerales en el suelo, en el agua, en los alimentos, ¿no? En los forrajes, en los tejidos y fluidos de los animales, sobre todo de especies pecuarias, ¿no? Rumiantes en pastoreo, o del metabolismo de los minerales y su efecto en los productos, como la carne, la leche. Ajá. Entonces, pues hemos estudiado diferentes, el cromo, el selenio, el zinc, ajá, y en este caso el cobre en el metabolismo de los nutrientes eh, y en la calidad de la carne de los cerdos de engorda. El cobre, pues está comprobado que participa en múltiples funciones bioquímicas, ¿sí? Eh, Como es un ion metálico, cataliza la peroxidación de lípidos. Eh, Además, es cofactor de la enzima citocromo oxidasa, ¿sí? En la cadena respiratoria de la membrana celular en la producción de ATP, adenosín trifosfato. El cobre desempeña una función muy importante como elemento antioxidante en muchos procesos fisiológicos, ya que interviene en la regeneración de células dañadas por radicales libres, peróxidos por el metabolismo de los lípidos, ¿no? Y también actúa eh, o participa en la síntesis de hemoglobina, elastina, mielina y colágeno. En general, una concentración de 5 a 25 miligramos de cobre por kilogramo de materia seca en la dieta va a cubrir los requerimientos de los cerdos para realizar esos procesos que mencioné antes, ¿no? Sin embargo, pues ya desde hace varias décadas, cuando se han suministrado niveles mayores, ¿no? Entre 100 y 250 partes por millón o miligramos por kilogramo en la dieta, se observó que el cobre es un promotor del crecimiento, ¿sí? Además, posteriormente se empezó a ver que esos animales complementados con niveles mayores de cobre no solo mejoraban su crecimiento, su respuesta productiva, sino que reduce la grasa en la canal y aumenta el contenido de ácidos grasos insaturados, ¿sí? En la grasa intramuscular de la carne. Pero también se ha observado que esa respuesta generalmente disminuye a medida que los cerdos crecen, ¿no? Se hacen adultos y cuando se suministra durante largos periodos de tiempo. Entonces, la adición de altas dosis de cobre en la dieta de cerdos, más de 200 miligramos por kilogramo de materia seca, reduce la grasa y aumenta los ácidos grasos insaturados. Lo es importante actualmente por
el interés de tener, pues, alimentos saludables, así como la leche con un perfil de ácidos grasos insaturados, ¿no? También la carne, que, pues, sí tenga grasa la carne para que no pierda sus atributos, pero ¿cuál es, eh, la composición de esa grasa, no? Pues, de preferencia, ácidos grasos insaturados. A la carne de cerdo, pues, se ha mantenido en la idea de, pues, de que es dañina, ¿no? Y bueno, pero la grasa saturada, que bueno, pues crea problemas en nosotros al consumirla eh, con exceso de grasas saturadas, ¿no? Problemas cardiovasculares. Sin embargo, la absorción del cobre en el intestino, pues realmente es baja, ¿no? Pero depende de la fuente de cobre, si es una fuente inorgánica como sulfato de cobre o inorgánico como el proteinato de cobre o minerales de cobre quelados con aminoácidos, por ejemplo, ¿no? El cobre inorgánico se absorbe muy poco, de 0,5 a 4% de lo que recibe el animal, mientras que el cobre orgánico tiene una mayor absorción y por lo tanto una mayor retención tisular. En este sentido, ¿no? Una fuente orgánica de cobre como el proteinato de cobre, que es un quelato orgánico, va a resultar de la unión de una sal de cobre soluble con aminoácidos. Y esto lo hace más biodisponible y más bioactivo, ¿no? Para lo que mencioné antes en las láminas anteriores de su participación en el metabolismo, los procesos fisiológicos del metabolismo de los lípidos, de la formación de sustancias y como antioxidante. Y además las fuentes orgánicas de cobre, como el proteinato de cobre, pues al ser más biodisponibles, más bioactivos y retenerse más, pues reducen su eliminación al medio ambiente, que crean menos contaminación. Ujú. Bueno, por otro lado, el músculo esquelético histoquímicamente tres, eh, tiene tres tipos de fibras. Las primeras se llaman lentas oxidativas o tipo 1 y son de color rojo. Las segundas se llaman rápidas oxidativas glicolíticas, son las de tipo 2A y son de color rojo, ¿no? Y las rápidas glucolíticas o 2B, que son blancas, eso está comprobado sobre todo en los cerdos pues, comerciales, ¿no? Los cerdos modernos, cruzas de varias razas o puros. Entonces, la composición fibrilar y tamaño de los miocitos va a influir en el metabolismo postmortem, lo cual determina el proceso o curso bioquímico muscular cuando se está transformando de músculo a carne, ¿no? En el proceso postmortem, eh, que lleva a cabo glucólisis, ¿sí? Este, está determinado por el tipo de fibras musculares que prevalezcan de nacimiento o en el crecimiento o en el tipo de cerdo. Por lo tanto, la variación del tipo de fibra explica, al menos parcialmente, la variación en la calidad de la carne de cerdo, de abasto. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De un osito con fibras musculares de diferente tonalidad, ¿no? Eh, rojas, blancas o intermedias. Bueno, les voy a hablar un poco del un tipo de cerdo que todavía persiste aquí en México por sus características, y después algo de la raza Landras y de la Duroc para como antecedentes de lo que voy a presentar de trabajos que se han realizado por nuestro grupo. El cerdo pelón mexicano, que derivó de cerdos mediterráneos, originarios de variedades célticas e ibéricas. Eh, esta raza de cerdo pelón mexicano, ¿no? De este tipo que tenemos acá en las fotografías, con aún conserva rasgos genéticos del cerdo ibérico español, ¿no? Ese famoso cerdo ibérico español que, bueno, pues
ahora es muy comercial y muy famoso por los productos que elaboran, ¿no? Embutidos, jamón serrano, etcétera. Tiene unas características de lento crecimiento, pobre conversión alimenticia, abundante grasa subcutánea y poca masa muscular. Y bueno, pues actualmente está considerado como una especie en peligro de extinción por la FAO, ¿no? Es un recurso genético importante, y su carne tiene excelente sabor por la grasa que deposita, la cual es rica en ácidos grasos insaturados, ¿no? Tiene mucha grasa, pero no es de la grasa dura saturada, sino, con bastante concentración de ácidos grasos insaturados. Bueno, pues, seguramente algunos de los asistentes saben acerca de la raza Duroc, de Estados Unidos, la cual su carne es de tipo grasa, que es, adecuada para elaborar jamones, ¿no? Esta raza es cruza de 2 razas porcinas de ascendencia europea y africana, la Old Duroc y la Red Jersey. ¿Qué características tiene su carne? Bueno, pues tiene grasa infiltrada y también, bueno, pues la raza es rústica. Estas características, pues, la grasa infiltrada es parte de lo que le confiere atributos a la carne, ¿no? Durante la cocción, la carne no libera mucho agua, lo cual es muy importante, no hay tanta merma, ¿no? A diferencia de otras razas porcinas. Y esto se traduce en mejor calidad, siendo más jugosa, de textura más tierna o suave y mayor intensidad de sabor. Y por su alto grado de infiltración de grasa, o es excelente carne para elaborar jamón y lomo. Como sabemos, pues, la grasa intramuscular, que es muy importante en los atributos de la carne, eh, depe esta cantidad de grasa en la canal depende de la especie. Por ejemplo, los bovinos, pues, van a depositar, 15 o más por ciento de grasa, tienen ese gen, característico que les favorece el marmoleo de la grasa en la carne, ¿no? Los cerdos están intermedios, más o menos entre un 10 o 12%, y los ovinos tienen menos, ¿no? 8 o 7% de grasa intramuscular. Pero esta raza, pues, es importante porque tiene esa característica. En en relación con la raza Landras, originaria de Dinamarca, hay ahora otras variaciones, ¿no? Y es producto de la cruza de cerdas locales con machos Larguay, originarios de Inglaterra. Es una raza muy versátil y se usa como línea pura, ya sea materna o paterna, ¿no? Y los índices productivos, pues, son parecidos a la raza Yorkshire, aunque tiene mayor rendimiento y longitud de la canal, y está reconocida como de tipo marro con bajo engrasamiento. Eh, Esta raza es atractiva en la industria cárnica por su rendimiento y la calidad del canal para el mercado, con obtención de jamones bien conformados. Entonces, pues, en la práctica, en la producción de cerdos, este, es común que se crucen, ¿no? Para obtener F1, Duroc Landras. Eh, Como ya mencionaba, la raza Landras, ya sea de, eh, paterna o materna. Bueno, el objetivo de la charla, pues, es presentar información con resultados de 2 estudios, ¿sí? En el primero, evaluamos, ¿no? Eh, Dosis de cero, que sería el grupo testigo, 75, 150 y 225 miligramos de cobre por kilogramo de materia seca, proveniente de proteinato de cobre, una fuente de cobre orgánico, que se dio en la dieta de cerdos pelón mexicano, ¿no? Y se evaluó el efecto en el crecimiento, en la ganancia de peso, el consumo, la conversión alimenticia. Al final fueron sacrificados, se evaluaron las características de la canal, la calidad de la carne y la composición de las fibras musculares. Ajá. En un segundo estudio, se evaluaron las mismas dosis, 0,75, 150 y 225 miligramos de cobre por kilogramo de materia seca, igualmente la fuente orgánica, proteinato de cobre, en dieta de cerdos F1 Landras por duro, ¿sí? En el comportamiento productivo, se evaluó el comportamiento productivo, las características de la cana y la calidad de la carne, ¿no? Aquí ya no evaluamos las fibras.
Bueno, los 2 estudios se realizaron en la unidad, eh, de investigación y docencia, o área experimental de producción animal, perteneciente al Departamento de Nutrición Animal y a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México. En el primer estudio se utilizaron 24 cerdos, machos castrados, ¿no? 6 por tratamiento, de la raza pelón mexicana, con 62 kilos, más o menos 5.2 kilogramos de peso vivo, más o menos de 120 días de edad, y se alojaron y alimentaron al Livingston durante 61 días en corrales individuales, ¿no? La prueba en realidad duró 46 días, ¿no? Y cubría los requerimientos de estos animales, la dieta basal. Estos fueron los tratamientos eh, a donde fueron asignados las unidades experimentales, o los cerdos, ¿sí? El tratamiento uno, que fue el testigo, y la dieta basal solo aportó 15 partes por millón o miligramos de cobre por kilogramo. El tratamiento 2 fue la dieta basal más 75 miligramos de cobre. La 3 dieta basal más 125 miligramos de cobre el tratamiento 4 dieta basal más 225 miligramos de cobre. El cobre o proteína de cobre se suplementó a través de la premezcla Bioplex de Oltec, ¿no? Que tiene una concentración de 1000 partes por millón. Los cerdos empezaron cada 15 días y al final de la prueba de crecimiento se transportaron una distancia de 25 kilómetros al rastro municipal de la ciudad de Toluca, donde fueron pues, sacrificados y faenados. En el segundo estudio también se utilizaron 24 cerdos, pero en este caso 12 hembras y 12 machos, F1 de Landras duro, ¿sí? Y también fueron alojados en corrales individuales, en corraletas, ¿no? Eh, los cerdos empezaron igual, se asignaron aleatoriamente a los tratamientos bajo un diseño completamente aleatorizado, factorial 4 tratamientos por 2 sexos, ¿no? Los tratamientos fueron los mismos, tratamiento testigo sin adición de cobre, nada más lo que ya tenía la dieta. Tratamiento 2, 75 miligramos de cobre. Tratamiento 3, 125 miligramos y tratamiento 4, 225. El manejo fue similar, ¿no? A través de la premezcla de Bioplex de Oltec. Bueno, esta es la dieta basal que se suministró y lo que aportó, ¿no? Cuando se analizó, muy similar, a base de sorgo, de pasta de soya, minerales, vitaminas, fosfato de calcio. Que lo que tuvo entre 3,4 y 3,5 de energía metabolizable, 14,2 a 14,5 de proteína, 2,7 a 2,9 de extracto etéreo, 3,4 a 3,5 de fibra cruda, 0,88 de 0,85 a 0,88% o gramos por 100 gramos de calcio, 0,75 a 0,76 por ciento de fósforo y de cobre 15 partes por millón o 15 miligramos por kilogramo. Bueno, al final de la engorda se sacrificaron los cerdos y se evaluaron las canales, ¿no? Se registró su peso inmediatamente después de la matanza y evisceración. 30 minutos post sacrificio se hizo un corte transversal en la canal a nivel de la última costilla y se obtuvo una porción del músculo del lomo, donde se midió el área de la chuleta por planimetría. La grasa dorsal se midió en la media canal derecha a nivel de la décima costilla. Y la pérdida por goteo se midió según Honickel, ¿no? Esta técnica de, de goteo. Respecto a la calidad de la carne, pues se midió el pH en 3 puntos a 3 tiempos, 45 minutos, 24 y 48 horas post-matanza, en el mismo músculo a nivel de la última costilla, con un potenciómetro portátil, ¿sí? Y la temperatura se midió nada más a los 45 minutos post-matanza. Se midió también la coloración de la carne, ¿sí? Con un conolímetro calibrado a 24 y 48 horas post-mortem. Son unas homogéneas representativas que estuvieran libres de grasa, ¿sí? Y de sangre, seleccionadas al azar.
en una porción del longísimos thoracis a nivel de la última costilla. Se determinaron mediante este sistema de Cielag las coordenadas de luminosidad, el color rojizo, amarillento y los índices croma, que se refiere a la claridad o vivacidad del color, y el ángulo matiz o UE, ¿no? Que fueron estimadas mediante estas fórmulas, derivan de las coordenadas anteriores, ¿no? C y H o UE. En el primer estudio, en el segundo estudio de los cerdos Landas Duro, además estimamos el rendimiento de los cortes primarios a partir de una ecuación de predicción, la cual ahí muestro, desarrollada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, ¿no? Que del doctor José Antonio Cuarón, y en esta se basa la norma mexicana de productos pecuarios. Bueno, en el estudio 1, con los cerdos pelón mexicano, como ya mencioné antes, se hizo un análisis de las fibras musculares por técnicas histoquímicas, ¿sí? Aquí muestro en general cómo se realizó la técnica, los métodos, ¿no? Algo de algunos reactivos, pero esto está todo establecido, ¿no? Se cortaron 10 secciones seriadas transversales del músculo, ¿no? En un criostato, y se colocaron en portaobjetos. Y bueno, para demostrar la actividad metabólica de las fibras, finalmente se utilizó un sistema de análisis de imágenes, SysMescan Pro, ajá, y por cada muestra se evaluaron mínimo 300 fibras, es decir, 1500 por cerdo, ¿no? Bastante trabajo que hizo nuestra alumna de doctorado Melissa, que mostraba en la primera lámina, ¿no? Los análisis estadísticos para el estudio 1 se usó un diseño completamente al azar, ¿no? Ya mencioné 6 cerdos por tratamiento con modelo lineal que incluyó cerdo como efecto aleatorio, nivel de cobre como efecto fijo y el efecto residual, cerdo dentro del tratamiento. Las variables del crecimiento con el mismo modelo incluyeron efectos del tiempo, con análisis de mediciones repetidas y la interacción del tiempo con la dosis de cobre. Y para evaluar los efectos lineal y cuadrático del nivel de cobre suministrado, es decir, los tratamientos, ¿no? De 0 a 225 partes por millón, se hizo un análisis de polinomios. Y en el estudio 2, además de los tratamientos, ¿no? Bajo un diseño experimental completamente al azar, con arreglo factorial, se analizó mediante ProcMixer el crecimiento de los cerdos y se efectuó con mediciones repetidas también, ¿no? Para evaluar las diferencias entre tratamientos, se compararon las medias con la prueba de o método de Tukey. Y les voy a mostrar los resultados. Esta fotografía es de uno de los pues, sitios que cuando vengan a Toluca recomendamos visitar. Es un jardín botánico que también se conoce como Cosmo Vitral. Justo ahora al lado están haciendo una plaza de las ciencias muy bonita que esta semana inauguran. Así es que un día que decidan visitar Toluca, Estado de México, está en el centro de la ciudad y es muy bonito este jardín botánico. Hace muchos años era un mercado, pero después como ya dejan de usarlo, construyeron otros y lo dejaron como un jardín botánico que tiene, este, eh, pues es un cosmovitral. Bueno, los resultados del estudio 1 en los cerdos de raza pelón mexicano, en etapa de finalización, aquí tenemos el efecto de ese suministro de cobre orgánico en el crecimiento, ¿no? Aquí podemos ver que el peso inicial, pues alrededor de 61 kilos, fue similar. El peso final estuvo influenciado o tuvo un efecto cuadrático por, por, por el cobre, ¿no? Tendió a aumentar 92, 99, 93 y luego bajó. Es decir, hasta la dosis de 150 aumentó el peso final. El consumo de materia seca, ¿no? Tuvo un efecto lineal.
conforme aumentó la dosis de cromo, bajó el consumo de 4,4, 3,6, 3,5, 2,8. Ajá. Y la ganancia de peso aumentó de forma cuadrática, ¿no? 663, 799, 699 y luego bajó. Quiere decir que estas dosis sí tuvieron un efecto importante, ¿no? Finalmente, la conversión alimenticia tuvo un efecto lineal, ¿sí? Redujo la conversión alimenticia, hizo más eficiente el uso del alimento. 668, 457, 508, 494. Como ya ocurre o se ha observado en muchos otros estudios publicados en la literatura. Con respecto a las características de la canal, el cobre tuvo un efecto en el peso de la canal, ¿sí? Primero aumentó 53, 58, 55 y luego bajó, por eso es cuadrático. Ajá. No tuvo efecto en el rendimiento de la canal, en porcentaje, ni en el área de la chuleta, ¿sí? Fue similar. Aunque aquí el nivel de 150 partes por millón de cobre sí muestra numéricamente que tuvo 35 centímetros cuadrados la chuletita. Pero sí redujo la grasa dorsal, ¿no? De manera lineal, consistentemente, de 4,75 hasta 4,10. Y también tuvo un efecto en menor pérdida por goteo, ¿sí? Al dar más cobre, baja las pérdidas por goteo, retiene el agua, hay menos merma. Con respecto al pH y temperatura, pues también vemos que el cobre, al aumentar la dosis, tuvo efectos lineal en el pH, aumentó el pH a los 45 minutos, a los 24 y en 48 horas. Y la temperatura, pues, bajó ligeramente, ¿no? De casi 15, 14,9 a 13,8. Finalmente, en la coloración, dentro de las características o calidad de la carne, pues vemos que solamente en el color amarillento, a las 48 horas, ¿sí? Tuvo un efecto lineal, ¿sí? Y en el índice, la tonalidad o intensidad, el, 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 el parámetro UE, a las 24 y 48 horas también el cobre tuvo un efecto lineal, ¿no? A aumentar en ambos horarios, ¿no? Con respecto a las fibras musculares, ¿no? Aquí tenemos la dosis de cobre, desde 0 hasta 75, 150 y 225, y qué efecto tuvo en el parámetro de fibras musculares, en número por milímetro, ¿no? Aquí vemos que el cobre redujo las fibras tipo 1, ¿sí? Esas que les decía rojas, ¿sí? De forma lineal, y en forma cuadrática aumentó las fibras tipo 2. Esto es importante porque determina las características o atributos de la carne, ¿no? Y asociado con lo del pH y los cambios que produjo en el color. Eh, sí, también tiene que ver algunos aspectos de, de las condiciones antemortem, pero bueno, cuidando que todo se lleva a cabo de las buenas prácticas de manejo antemortem. Ajá. El cobre tuvo este efecto importante al aumentar las fibras tipo 2B. Ujú. También en la composición de tipo de fibra, ¿no? Aquí también redujo las de forma lineal, las de tipo 1, no tuvo efecto en las otras dos, 2A y 2B, pero acá en área promedio de las fibras, ¿verdad? Hubo efecto lineal, bajando las tipo 1 y aumentando las 2A, y de forma cuadrática, aumentando las 2B. Finalmente, el área relativa ocupada por esas fibras, ¿no? También tuvo efecto lineal en el tipo 1 y en el tipo 2. Ujú.
en este primero, reduciéndolas y en las 2A aumentándolas. Entonces eso, pues, tiene que ver con, la carne que se presenta, si es, carne, oscura, seca, ¿no? Más dura, o si es carne blanda, jugosa, ¿no? Más tierna. En esta figura, ¿no? Estas fotografías muestran los tipos de fibra muscular 1, 2A y 2B en un corte transversal del músculo longissimus, toracis, por tinción de la técnica de ATPasa, miosínica ácida, en los cerdos pelón mexicano, que fueron suplementados con cobre, ajá, a base de proteinato de cobre. Y aquí más o menos se ve la tonalidad, ¿no? De las fibras 1, las fibras 2A y 2B. Ajá. Este sería el testigo. Aquí ven que cambia, ¿no? Cómo aumentaron, de acuerdo a la información que les presenté antes, de fibras musculares en función de los niveles de cobre suministrados. Y bueno, pero aquí en una fotografía, ¿no? Con los números y es una fotografía de uno de los cerdos. Y otra vez las fibras, 1, 2A, 2B, ¿no? El tratamiento con eh, el nivel de cobre de 75, luego el nivel de cobre de 150 y el nivel de cobre de 225. Ajá. Pero ahí están las más o menos identificadas las fibras musculares. Este, esto es cualitativo, ya lo cuantitativo lo mostré en la lámina anterior. Conclusión, en el primer estudio con los cerdos pelón mexicano, el cobre mejoró el crecimiento y el peso de la canal, redujo la grasa dorsal y la pérdida de agua, ¿no? Y aumentó el pH de la carne a los 45 minutos post-mortem. El cobre modificó la composición de los tipos de fibras musculares, 1, 2A, 2B, de Longissimus thoracis, y entonces, pues afecta su metabolismo, ¿no? Esto puede tener impacto en los atributos de la carne, para tener carne de calidad eh, en la medida de los tratamientos aplicados. Los resultados en el segundo estudio son los que les voy a mostrar a continuación, dos o tres láminas con cuadros de resultados. Esta fotografía es el frontispicio, ¿sí? Es la calle Instituto Literario de Toluca, donde está el edificio histórico de Rectoría, ¿sí? Esta es la entrada principal para Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? Pues un edificio muy bonito, considerado como Patrimonio de la Humanidad por la FAO, ¿no? Pues, precioso por dentro y por fuera, ¿no? Es una fotografía de noche. Bueno, ¿qué pasó con los cerdos F1 Landras Duroc? El efecto de incluir proteínato de cobre en su dieta y cómo influyó en su respuesta productiva, ¿no? Aquí tenemos el efecto del cobre, el efecto de sexo o de la interacción, ¿sí? Si hay efecto de la dosis, del incremento de la dosis de cobre, yo lo indicaré, o al final. Pero aquí está, así como les mencioné, un análisis por factores, ¿no? Factor de suministro de cobre y factor sexo, porque eran mitad y mitad, ¿no? El que más interesa, pues, es ¿no? El análisis del efecto del cobre, que es lo que nos interesa ver si tenía tanto en machos como en hembras, ¿no? Vemos que, en el caso de los cerdos blancos Landra's Duroc fue, la ganancia de peso estuvo influenciada, ¿no? Mejoró la ganancia de peso el cobre, ¿sí? El sexo no tuvo efecto ni la interacción. Y también mejoró la conversión y la eficiencia alimenticia, ¿sí? El proteinato de cobre, igual que algo similar a los cerditos pelón mexicano.
Con respecto a las características de la canal, ¿sí? Aquí vemos que hubo efecto del sexo en el área de la chuleta. Las hembras tuvieron un poco más de área de la chuleta. Y el cobre tuvo efecto en el rendimiento de los cortes primarios, ¿no? Mejoró el rendimiento de los cortes primarios de 59 a 65, 69, ¿no? Por ciento. Y también hubo efecto del sexo, mayor en las hembras. Y también hubo efecto de la interacción en la grasa dorsal, ¿sí? Pero con efecto de la interacción sexo-cobre. Con respecto a la calidad nutrimental o composición nutrimental de la carne, en cuanto a bueno, pérdida por cocción, contenido de agua o de humedad en la carne, contenido de grasa o extracto etéreo de la carne y contenido de proteína de la carne, de Longissimus thoracis. Vemos que el cobre afectó, ¿no? La pérdida por cocción, como ya igual en los cerdos pelón mexicano, bajó. 6, 5, 2, 1. Y también hubo efecto de la interacción. Y eh, el cobre también tendió una tendencia estadística a cambiar el contenido de proteína en la carne, ¿no? Con respecto al pH y a la coloración, vemos que el cobre afectó el pH a los 45 minutos y 24 horas, ¿sí? Tendió a aumentarlo. ¿Mm? Y afectó la coloración rojizo y amarillento a los 3 tiempos de medición, 45 minutos, 24 y 48 horas, ¿sí? Y también hubo efecto de la interacción en el color rojizo a las 48 horas y efecto de la interacción en el color amarillento a las 48 horas, pero por efecto de la interacción cobre con sexo. Las conclusiones para el segundo estudio son que adicionar proteínato de cobre en la dieta mejora el crecimiento y la eficiencia alimenticia de los cerdos, en este caso de finalización. Las hembras mostraron mayor área de la chuleta, en tanto que los machos que consumieron proteínato de cobre tuvieron menor espesor de grasa dorsal y por lo tanto el cobre mejoró las características de la canal. El proteínato de cobre aumentó el rendimiento de los cortes primarios de la canal y redujo la pérdida de agua en la carne. Es importante, ¿no? Como les decía, la merma en crudo. Otro aspecto que tendría que hacerse es a la cocción, ¿no? Pérdida de agua por cocción. El aumento de la dosis de proteínato de cobre en la dieta también influyó en el pH del músculo y se redujeron los índices eh, A y B, o sea, rojizo y amarillento del músculo Longissimus thoracis. Por lo tanto, el proteínato de cobre suministrado mejoró la calidad de la carne de los cerdos landras duro. Muy bien, pues eso es lo que les quería mostrar de los estudios que realizamos y el efecto de este aditivo, ¿no? Utilizar este proteínato de cobre como aditivo en la respuesta productiva, en las características de la canal de dos tipos de cerdos, uno tipo graso y uno tipo magro, ¿no? Pero vemos que sí hay efecto y tiene, en consecuencia, efecto en las características de la canal y en la calidad de la carne, ¿no? Y bueno, en parte en los cerdos, pero en mexicano explicado por ese cambio eh, que propiciado por el cobre en las fibras musculares, ¿no? Esta fotografía corresponde a nuestro volcán Sinantecal o Nevado de Toluca, aquí seminevado, ¿no? Este es el mismo de la universidad. Pues muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, comentario,
Este, con mucho gusto, eh, Lorena, estoy a la orden. Bueno, tenemos una consulta de César González. Dice, ¿financiar con P es mejor? Sí, no sé si quieran escribir las preguntas en el chat o tú me las lees como gustes. Bueno, por el momento no tenemos consultas. Tenemos una consulta de Jorge Cetano. Disculpe, ¿cuál sería la dosis recomendada? Sí, es una buena pregunta, ¿no? Porque efectivamente los estudios se hicieron para encontrar una dosis eh, técnica y biológica, ¿no? Ya los requerimientos de cobre están establecidos y ya como mostraba, se cubren entre 5 y 25 miligramos por kilogramo de materia seca. Pero en los dos estudios, las dosis que mejor, a las cuales hubo mejor respuesta en el crecimiento y en la eficiencia, en las características de la carne y calidad de la carne, están entre en la primera y segunda dosis suministradas, ¿no? Eh, voy a mostrar ahí entre estas, ¿no? Va a regresar alguna. Miren, por ejemplo, ¿no? Este, la mejor respuesta en conversión y eficiencia, ¿sí? Está generalmente entre 75 y 150, ¿no? Porque aquí la conversión alimenticia 2.5, 2.6 y luego 2.2. Ajá. 40, 38, 46. Entonces, después de dar 75, 150 o 225, ¿cómo bajó en el caso de los cerdos blancos, Landras Duroc? ¿Sí? 2.4, 2.5, 2.6, 2.2. Aquí la dosis mejor, pues fue 225. Y en la eficiencia también 46%, ¿no? Acuérdense que la conversión es kilogramos de alimento por kilogramo de ganancia, ¿no? Y acá, pues, el kilogramo de ganancia eh, entre kilogramos de alimento por 100, para expresarlo en porcentaje, ¿no? En la ganancia de peso, aunque hubo efecto del cobre, ¿no? Mejoró la dosis de 225, la ganancia de peso, porque en los otros no. La ganancia de peso, la ganancia de peso aumentó a 200 gramos, ¿no? Entonces, esto es en los cerdos Landras Duro, pero si lo vemos en relación con los cerdos, pelón mexicano, ¿no? No son cerdos mejorados, son cerdos que ya les decía sus características de lento crecimiento, poco crecimiento del músculo y gran cantidad de depósito de grasa subcutánea y algo de grasa intramuscular. Vean la dosis, ¿no? Hubo efecto en el peso final. La mejor dosis fue la de 75 y 150. Ajá. El consumo, pues sí bajó linealmente, ¿no? Eso está bien. 4.43, 3.65, 3.50, 2.82. Ajá. La mejor dosis, pues fue esta, ¿no? 225.
pero la ganancia de peso, diaria de peso, la mejor dosis fue 75 y 150. La mejor definitivamente fue esta de 75. Por lo tanto, en la conversión, un efecto lineal a reducir la conversión, que es lo más importante, ¿no? Los testigos que no recibieron, 6.68, 6.68. En los de 75, 4.57, los otros 5 y 4.94, ¿no? Estos dos son similares, ¿sí? Porque tienen las literales AB. Y pues la mejor dosis pues, fue esta, 4.57, ¿no? 4 kilos de alimento por kilogramo de ganancia de peso, ¿no? En la conversión. En la grasa dorsal, vean, sobre la característica de la canal, pues aquí la mejor dosis, pues, de 4.75 que tuvieron los control, ¿no? A 4.10 que redujo la dosis más alta, ¿no? 225. Ujú. Aquí la mejor dosis fue la de 75, que aumentó el peso de la canal hasta 58, y luego la de 150, ¿no? Por eso entonces las mejores dosis pues están entre 75 y 150, aunque algunas variables, ¿no? La dosis mayor, en algunas variables la dosis mayor tuvo mejor efecto. Sí, no sé si haya otra pregunta, Lorena. Jorge Cayetano pregunta, doctor, disculpe la pregunta, ¿por qué el cobre y no otro mineral? ¿Tiene algún efecto metabólico enzimático en músculo? Sí, ¿Qué raza sería mejor el cobre? sí, les voy a mostrar las primeras láminas. No sé si este, estuvieron al principio, pero aquí están los fundamentos de por qué el cobre. Obviamente, pues está muy sintetizado, ¿no? Pero acá. No, como les dije, hemos estudiado más minerales. Es el selenio, el cromo, ¿sí? El zinc y el cobre en diferentes especies. En este caso les presento los resultados de cobre orgánico, una fuente orgánica de cobre, en cerdos. Pero también tenemos estudios de cromo sobre estos mismos eh, evaluaciones del crecimiento, características de la canal y calidad de la carne, o incluso metabolismo de, de algunos, concentración de algunos metabolitos como la glucosa, los triglicéridos, el colesterol, ajá, o aspectos hormonales. Eh, algunos resultados pues ya están publicados en revistas, otros pues están en proceso, pero en este caso les presento algunos de los estudios que hemos hecho en cerdos, en este caso con cobre, ¿no? Y como les mencioné al principio, miren, el cobre que tiene múltiples funciones bioquímicas, ¿no? Es un ion metálico que cataliza la peroxidación de lípidos, pero también es un cofactor de la enzima citocromoxidasa en la generación de adenosín trifosfato en la membrana celular de la célula, ¿no? En la cadena respiratoria. Y el cobre es un antioxidante, ajá, en varios procesos del metabolismo de la célula. Y también actúa como antioxidante en la regeneración de células que fueron dañadas, ¿no? Por radicales libres, el oxígeno y peróxidos del metabolismo de los lípidos. Entonces, ahí es muy importante, ¿no? Por eso es que desde hace muchos años se utiliza el cobre, el sulfato de cobre en la dieta como promotor del crecimiento, ¿no? Porque tiene que ver con esto que... Entonces, o sea, se hicieron muchos estudios con el cobre inorgánico, ¿no? Suministrando sulfato de cobre. Este,
pero ahora con la tecnología que ha desarrollado, cobre quelado, cobre unido con aminoácidos, que como los decía, es más disponible, eh, pues se cubren mejor los requerimientos, ¿ah? No estamos suministrando el cobre exclusivamente para cubrir los requerimientos, ¿no? Ya ven que la dieta tenía 15 partes por millón, bueno, pues, para cubrir un 25, pues, fácilmente se cubrieron, ¿no? Sino para que se dé como un aditivo y se retenga, dado que es más biodisponible, ¿no? Y más bioactivo, y entonces ayuda en el organismo, en la célula, en estas funciones que les mencioné en las anteriores láminas, ¿no? Antioxidante, eh, en los procesos de metabolismo de los lípidos para destruir los peróxidos, ajá. Entonces, como función de los sistemas enzimáticos, ¿no? Eh, pero sí, en efecto, lo que mencionaban de por qué el cobre y no otro, pues, tenemos otros estudios que ya hemos dado charlas previo a cursos de balanceo de dietas para cerdos, este, mostrando resultados de otros estudios, por ejemplo, del cobre en cerdos, ¿no? Sí, ¿alguna otra? Ah, ok, ya. David Gabriel Rodríguez pregunta, ¿en qué materia se encuentra en gran nivel este mineral E? Bueno, también qué bueno que hace la pregunta, ¿no? Eh, Generalmente el cobre no tiene altas concentraciones en los alimentos comunes, pero en algunos subproductos sí, ¿verdad? Este, bueno, les voy a tener que mencionar, aunque no es el caso tanto para los cerdos, dado su sistema de alimentación, pero eh, las excretas de aves y de cerdos, cuando utilizan medicamentos como coccidostatos o coccidicidas que tienen cobre, y como ya les decía que es cobre inorgánico y no se absorbe mucho, pues aparece en las heces, ¿no? Entonces, si algunos sistemas de alimentación proporcionan excretas de aves o de cerdos a los rumiantes, ovinos y bovinos de engorda o incluso vacas lecheras de sistemas de producción de pequeña escala, pues pueden tener niveles de altísimos de cobre, ¿no? 100, 200, 300. Hemos analizado excretas de pollo que tienen 600 partes por millón de cobre, y ese ya es un nivel tóxico, ¿no? Para los rumiantes. Eh, los rumiantes, por ejemplo, los ovinos son muy susceptibles a la intoxicación por cobre, ¿no? Se puede intoxicar con 25 o 30 partes por millón, porque sus requerimientos andan entre 8 y 10. Los bovinos toleran un poco más, ¿no? Y entonces produce intoxicaciones agudas o crónicas, que se da uno cuenta a veces cuando sacrifica el animal y la sangre está muy embolizada, ¿no? Porque eso produce la intoxicación por cobre, ruptura de los eritrocitos. Y bueno, en calidad de la carne, si esos animales recibieron mucho cobre y tuvieron una intoxicación crónica, pues la carne va a tender a, a- a una menor vida de anaquel, ¿no? Porque pues utilizamos sacar sangre para cultivar microorganismos, ¿no? Pues es un cultivo que la canal no se desangra bien y claro que se contamina más rápido. Eh, Algunos alimentos que suministramos a cerdos o a monogástricos que pueden tener niveles altos de cobre, eh, pueden ser, son las harinas de carne, de sangre, ajá, de pescado. Entonces tienen niveles, no exageradamente altos, ¿no? Pero sí pueden tener, concentraciones más que los cereales o las semillas de oleaginosas, pastas de oleaginosas.
Ajá. Generalmente en animales en pastoreo, lo que encontramos es, este, deficiencia de, al menos aquí nosotros en la zona, deficiencias de cobre en el suelo, eh, en la planta y en el animal. Y muchas veces asociado con un exceso de hierro, porque el hierro interfiere con la absorción del cobre, y entonces, eh, se reduce la absorción y puede causar una eh, eh, deficiencia de cobre, ¿no? Si no es una deficiencia totalmente manifiesta, pues una deficiencia marginal. Y en ovinos, la deficiencia de cobre, pues produce ataxia exótica, ¿no? Mortalidad de los corderitos. Eh, También una deficiencia de cobre, más que exceso, puede ser causada por exceso de azufre y molibdeno. Entonces, ese cobre se reacciona mucho en el tubo digestivo y forma complejos insolubles, como el tiomolibdato. Y entonces, pues, si hay una deficiencia en alguna zona, en el suelo, en la planta y el animal, el exceso de hierro o el exceso de molibdeno y cobre, agrava, eh, hace más grave la deficiencia de cobre, ¿no? Pero los problemas que más se pueden presentar, quizás, como les decía, no tanto en cerdos y aves por el sistema de producción intensivo, pero los animales que reciben parte de la dieta o como complementos alimenticios en pastoreo, excretas de aves o de cerdos, y que tienen niveles altos de cobre, pues sí, sí pueden intoxicarse, ¿no? ¿Alguien más? Sí, profesor. El señor Ricardo Romero pregunta, ¿hay un aditivo a base de este cobre orgánico? Sí. Bueno, este lo usamos como un aditivo, ¿no? Es una fuente de cobre orgánico, el proteinato de cobre. Pero hay más, ¿eh? Nomás no confundir porque hay muchos para plantas, incluso por lo que les mencionaba. Nosotros aquí en la zona, ya desde hace muchos años identificamos esos problemas por el origen parental de los suelos, como les mostraba ahí, estamos rodeados de volcanes, y entonces, el origen parental y lo que depositaron de azufre y de hierro, pues puede predisponer a deficiencias en los animales. Sí, este es un ejemplo del proteinato de cobre, pero hay citrato de cobre u otros productos en el mercado, ¿no? Incluso para humanos, ¿no? Pero no checar porque hay muchos también para plantas, en cobre orgánico o inorgánico, pero aditivos para plantas. Entonces, sí, este es uno de Alltech, como les mencionaba, pero las empresas otras como Simpro o Alltech u otras, fabrican complejos, orgánicos de cobre. Este es un ejemplo de ellos, el que les mencioné, miren, aquí donde les dije que habíamos usado, ¿no? Sí. Esta premezcla de Bioplex CU es de Alltech, están en todo el mundo Alltech, ¿no? No es el único mineral orgánico o mineral quelado que producen. Producen el Biocrom, que tiene cromo, así como ¿no? Es cromometionina, cromo unido al aminoácido metionina, ¿no? Producen Celplex, que es selenio unido a metionina, ajá, y muchos más, otros más, ¿no? Simpro también produce minerales orgánicos, y ahora hay muchas más empresas, pero nosotros hemos usado, por ejemplo, Availa Zinc para estudios de suplementación de zinc, y su efecto en ovinos y bovinos, en el crecimiento y en la calidad de la carne, ¿no? De ovinos y bovinos en engorda. Ahí hay ya publicados estudios que les menciono antes,
en la revista del Canadian Journal Animal Science, y en otras, ¿no? ¿Alguien más? Preguntas. En este caso no tenemos más preguntas, entonces quiero darte las gracias por tu excelente presentación y ahora si te parece vamos a explicar brevemente el programa del curso. Sí, si me pones, la lámina, con todo gusto. Bueno, como ustedes ya saben, y si, los que, estuvieron en esta presentación, el próximo 28 de octubre vamos a iniciar un curso de 8 sesiones, ¿no? Todos los jueves de 3 a 5 en horario, eh, de aquí del centro de México. Ya después les hacen ahí la aclaración para los diferentes, latitudes o países, sobre engorde intensivo de cerdos utilizando, la formulación de raciones con el software Apollo. Es un software de la Universidad de Davis, específica para formular raciones para cerdos en engorda. El curso está diseñado para este, eh, instrucciones para utilizar el software para ganado, para cerdos en engorda, ¿no? Eh, Dura 8 semanas, 8 sesiones de 2 horas, 2 horas y cuarto, con las preguntas. Empezamos el 28 de octubre y terminamos eh, el 3 de diciembre, ¿no? Aunque el acceso se extiende hasta febrero, ¿no? Este, el software que les proporcionamos, y a partir de la quinta sesión, después de ver aspectos de alimentación, de requerimientos, de insumos alimenticios, ajá, eh, ahí como lo muestra el programa, ¿no? Pues el módulo uno vemos aspectos introductorios a la producción intensiva de los cerdos, sobre todo aspectos de alimentación, de nutrición. En el módulo 2 vemos la nutrición de proteína y energía de los cerditos, ¿no? Módulo 3, insumos alimenticios usados en esta especie. El módulo 4, lo referente a requerimientos nutricionales, ¿no? De cerdos, basados en el National Research Council 2012, que es la última publicación norteamericana, ¿no? Ahí están las tablas de requerimientos y las tablas de composición de alimentos para las diferentes etapas fisiológicas o productivas de los cerdos. El módulo 5 ya, a partir del módulo 5 hasta el módulo 8 es práctica, ¿verdad? Yo preparo ejercicios que resuelvo, en tiempo real, eh, enseñándoles a manejar el software, ¿sí? Cómo ingresar la información del animal, cómo estimar los requerimientos, después cómo ingresar los alimentos que se tienen disponibles, y después el procedimiento interactivo para balancear dietas, para cerdos de inicio, crecimiento y finalización, ¿sí? El software también tiene para formular dietas de gestación y lactación, pero por cuestiones del tiempo, el curso lo damos enfocado a formulación de dietas de engorde, ¿no? En el módulo 5, eh, damos una plática de introducción al balanceo de dietas para cerdos, y después ya balanceo de dietas para cerdos de iniciación, ¿no? En esa etapa. Módulo 6, balanceo de dietas para cerdos en fase de crecimiento y acabado, o ya finalizado. El módulo 7, balanceo de dietas para cerdas en fase de gestación y lactación, ¿no? Y finalmente, módulo 8, un repaso general del curso. Ahí, como ustedes ya van a ver,
ya tienen experiencia en el manejo, porque les dejo que hagan algunos ejercicios, pues yo preparo otros ejercicios, ¿no? Para reforzar, ya sea para alguna etapa en particular, gestación, lactación, inicio, crecimiento, finalización, este, o alguna herramienta específica del software, como ingresar alimentos nuevos, alimentos a la librería estándar. Tiene 3 tipos de librerías el software. Una librería estándar que tiene ahí más de 100 ingredientes ya capturados, una librería alternativa que nosotros podemos alimentar con los ingredientes que nosotros queramos o tengamos disponibles en nuestra área, en nuestro país, en nuestra zona, y una librería para ingresar alimentos nuevos para una dieta en particular, ¿no? Que no vamos a estar repitiendo cada vez. Cosas de esas para reforzar la parte práctica, ¿sí? Entonces, eh, en eso consiste, al final hay un examen, sobre todo práctico, para que ustedes resuelvan aspectos que vimos obviamente en el curso, ¿no? También quiero decirles que les compartimos bibliografía, para cada módulo, ¿sí? Por ejemplo, pues les proporciono las tablas de los requerimientos y de la composición química de alimentos del NRC 2012 en un archivo PDF. Pero también les proporciono información de estudios, ¿no? Alguna que hemos nosotros publicado de cerdos o de otros, de folletos técnicos o de revistas científicas o libros completos de nutrición que me han solicitado y con gusto, pues si lo tengo disponible en archivo electrónico, pues se lo hago llegar a través de la plataforma y la plataforma se los pone disponible para que ustedes lo descarguen. Entonces, les proporcionamos información bibliográfica de cada módulo. El software, se los damos antes del módulo 4, del módulo 5. Yo se los envío a la plataforma, les ponemos una liga donde lo puedan descargar, del del sitio del OneDrive, ¿no? Yo lo subo ahí y ustedes descargan ahí el 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 software para que lo instalen en un USB o directamente a su computadora. Entonces, eh, pues afortunadamente tenemos ahora toda esta tecnología del Internet, de los cursos en línea, y que podemos compartir experiencias y información, software, y que ustedes se sigan capacitando, en este caso, en la nutrición de cerdos y de manera práctica en el balanceo de raciones para cerdos, ¿no? En sistemas intensivos. ¿Alguna duda, comentario? Más comentarios. Bueno, muchísimas gracias, profesor Ignacio, por regalarnos su valioso tiempo, por tan excelente ponencia. Me despido de todos los participantes, no sin antes recordarles que tenemos disponible el 40% de descuento final para las inscripciones que se realicen hasta el día viernes 15 de octubre. Así que por favor escríbame a mi WhatsApp personal más 51 981 185874 y aprovechen los precios promocionales como les puse en el cajón del chat y en la pantalla. Bueno, buenas tardes para todos y hasta la próxima y sigan cuidándose mucho que la pandemia aún no ha terminado. Pues buenas tardes a todos. Ya nos estaremos viendo por ahí, Lorena, antes del inicio del curso del día 28 para puntualizar ahí las Así será, presentaciones, profesor. la información y los horarios y ver que funcionemos bien. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.